Tenemos una sesión extra ahora para que los que están todavía en vivo o están escuchando, tenemos algunas preguntas de Carl y de otra. Pamela tiene una pregunta, voy a contestarlo ahora. Ya. Bueno, Pamela pregunta ella, ¿quién define qué es alegórico y qué es literal en la Biblia? Y yo también quería preguntar eso, por ejemplo, cuando hablas de la diadema en Apocalipsis, de la bestia con muchos ojos, y ahí dices que está siendo alegórico. Pero en cambio en Génesis, por ejemplo, al principio, eso es más literal, ¿o no? Sí, completamente. Esa es la pregunta. Es excelente pregunta. Bueno, estoy un poco desviando de mi área de especialidad, pero lo que he leído hace muchos años y lo que recibí cuando me enseñó es que si se ve toda la literatura griega de esa época, o que está vigente o extante allá en la civilización romana, hay varios tipos de estilo de literatura usado, igual como hoy día. Nosotros tenemos poemas, por ejemplo, tenemos otro tipo de literatura que es ficción y algo que es completamente fantasía, como la ciencia ficción, que puede ser algo basado en la realidad y algo en la fantasía nomás. En esa época, el común método de escribir para enseñar o para dar historias de otras personas fue la forma alegórica. Entonces, desde 300 años antes de Cristo y 100 años después, en todo el mundo conocido, eso es muy común. Entonces, Apocalipsis cabe bien en ese tipo de literatura y nunca fue interpretado literalmente. Por esa razón puede identificar. Y algunos libros de Daniel que está escrito en esa época, también Sofonías y Oseas en el Antiguo Testamento también tiene características de ser alegórico. Y se nota porque son repitiendo algunos números y no otros. Por ejemplo, tú puedes encontrar en la Biblia, en Apocalipsis, el número 10, porque 10 para ellos fue algo completo. 2 manos con 10 dedos. Pero no encuentro 9, ni 8. 7 sí, porque 7 es el número históricamente de Dios. En el Antiguo Testamento también. No fue por accidente que Jesús dijo que cuántas veces tiene que perdonar. 7 veces? No, 7 por 70, porque 7 por 10 igual a 70 completo. Es una forma de decir que nunca tiene que dejar de perdonar, siempre. Dios creó el mundo en total 7 días, el séptimo día fue descanso, para que entienda bien la gente de esa época también su manera de formar su mente de 7. Fue algo usado comúnmente en el Antiguo Testamento. El número 6 constantemente significa número de hombre. 3, número de Dios, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por ejemplo. 4 siempre está usado para la tierra. Hay 4 vientos, 4 rincones de la antigua tierra. Pero si añades 7 o multiplicas 4 por 3, tiene 12. Y 12 no fue arbitrariamente seleccionado por Jesús tener 12 apóstoles. Y había 12 tribus en el Antiguo Testamento de Israel. Ese fue con propósito porque la manera que ellos pensaban fue con números así. Cosa que no existe en nuestra manera de pensar, no existe. Además, ellos usaron, por ejemplo, en Apocalipsis, en forma repetida, los mismos símbolos, cuernos, a veces muchos ojos, que a veces unos de ellos, diademas, se usa... bueno, tienen que verlo. Hay como 5 o 6 símbolos que están usados siempre. Algunos como corderos son un poco excepcional, pero la vasta mayoría de tiempo que está usando, o de veces que está usando cosas, son repetición del mismo símbolo. En toda la literatura de este día, el cuerno fue el símbolo de poder y diadema de la autoridad. Y cabeza, eso es otro que 7 cabezas tiene. Cabezas es no solamente el conocimiento, sino
la autoridad que tiene por encima de los demás. El diadema es más como realidad y la otra es solamente la autoridad que tenía. Ese fue usado no solamente en la Biblia, sino fuera de la Biblia. Y por esa razón sabemos que Juan está ocupando, el apóstol Juan, la literatura común del día para explicar algunos verdaderos. En Génesis no es así. Génesis es un libro que describe la historia y estaba escrito muchos años antes de tener literatura alegórica. Bueno, por lo menos bien usado. Esa época de 300 años antes de Cristo, hace 100 años después, fue bastante poco en la historia. Génesis está escrito mínimo 1500 años antes de Cristo. Yo no recuerdo la fecha exacta, pero algo así. Fue escrito por Moisés mucho antes y no durante esta época de Cristo. Y tenemos mucho de evidencia de eso también. Algunas personas criticaban eso pensando que Génesis fue escrito mucho más adelante, pero hasta recién hemos encontrado, ¿cómo se llama? Los scrolls, los pergamentos o algo así, que es escrito por mano hace muchos años atrás, siglos y siglos atrás, y por el sistema de, ¿cómo se llama? Carbon dating, ¿cómo se llama? Fecha usa carbón, el datamiento vía carbono 14. Ya, eso. Ellos pueden determinar que ya tiene muchos años antes de Cristo esos pergamentos. Y no ha cambiado, es lo mismo, los judíos copiaron bien toda la palabra por palabra. Entonces, eso no tiene nada que ver. Esa es la manera, por estudiar la literatura del día, la cultura del día, las otras maneras de hacer cosas en esa época. ¿Algo más? Tengo otra pregunta también. Yeah. Resulta que hace un tiempo atrás yo me junté con un grupo de gente que pertenece a una institución donde el laicismo es un principio súper importante. Y resulta que uno de los muchachos que estaba ahí dijo que nos compartió que el mayor gesto de amor que recibió de parte de su padre, que era una persona que practicaba, que era un cristiano devoto, fue que su padre dejó de bendecir los alimentos o de seguir un ritual cristiano cuando este muchacho estaba ahí en la casa. Y eso a mí, yo lo relaciono un poco con lo que estabas conversando de los evangélicos y cristianos también que cohabitaban en Valparaíso y que los evangélicos pedían también que se respetara su culto y que no fueran como discriminados. Entonces ahí es para relacionarlo con el laicismo. Al final, ¿qué es lo que es el laicismo? ¿Es esa actitud, la de censura, es un Estado laico? ¿Qué es lo que piensa al respecto? Bueno, esa es una opinión que nada que ver con la charla, pero tiene mucho que ver con evangélicos y su ignorancia. Ese es el problema que tenemos en Chile, es la gente aquí, yo creo que no solamente evangélicos, generalmente no leen. No es gente culta en la ciencia, no es culta en la historia, ni geografía, ni nada. No, es gente ignorante. Y yo conversé con ese evangélico ese día porque ellos profesan fe en Cristo, pero es una fe que no está basada en una interpretación profunda de las escrituras, que va a dirigirse a ser libertarios, va a dirigirse a ser activistas, que va a dirigirse a estar en contra del Estado. Y los libertarios aquí en Chile, los evangélicos aquí en Chile, forman una gran masa de personas que le encanta escuchar música cristiana, que también disfruto. Yo no estoy diciendo que es malo escuchar música, pero hay un momento en que nosotros tenemos que aplicar nuestras creencias y ponerlo en la sociedad para transformar la sociedad. Y ellos no lo están haciendo aquí. Es un fe muy débil y muy bajo mucha ignorancia. Ya, ¿estoy contestando tu pregunta? Sí, creo que iba por otro lado, Okay. sino por el lado de que, bueno, de partida en 1776 fueron los bautistas también, parte importante en el desarrollo de la Constitución, de las enmiendas, Claro. y que era buscar tener una república donde todos pudieran vivir y todos pudieran tener sus diferentes creencias religiosas. Claro. Los bautistas que fueron históricamente perseguidos, los cristianos, los ateos, etc. Sí.
Pero para eso es necesario tener un Estado laico, hasta donde yo sé, o, Ah. o una república que sea laica. Claro, o anarquía, una de las dos cosas, claro. Tenemos que tener, no el Estado que tenemos hoy en día, claro. Entonces, pero el punto es, Pero es que parece que hay gente que entiende esto del laicismo como una censura a ciertos rituales que tienen algunos grupos religiosos. Por ejemplo, o no sé si serán todos los cristianos que bendicen la comida. Al, sí, creo que sí. bueno, yo conozco a varios que hacen eso, pero había una persona que era atea y que decía que en su familia, su papá dejó de bendecir la comida para poder respetarlo a él, que él era ateo. Entonces, el acto de bendecir la comida era como una ofensa para él, que él era ateo. ¿Ya? Entonces, ¿eso es ser laico? O porque me imagino también que los bautistas, o porque todas las religiones también tienen sus rituales. Sí. Entonces, para tener un Estado laico, vamos a tener que censurar los rituales de las diferentes religiones, o es otra visión del laicismo. No, pero no podemos tener ninguna intervención del Estado en la familia. Ellos tienen que respetar los demás. Y si la propia familia, el papá dice que ya no voy a bendecir la comida, es su decisión. No podemos obligarlo a hacerlo porque él tiene su propio criterio en eso. Es una sociedad libre, entonces ah, es una sociedad laico, claro, en el sentido que no tenemos una iglesia por encima diciendo una cosa u otra, pero lo máximo es tener principios de libertad, que no hay agresión. Tenemos un principio de no agresión, tenemos un principio que todos tienen derecho de creer lo que quieren creer y practicar lo que quieren practicar sin afectar a otras personas. Ya. Eso es, tiene que ser eso y nada más. Y ellos deberían estar a favor de eso. Y si no están a favor de eso, están confundidos y piensan que está con una, ¿cómo se llama? Una censura. Están equivocados. Nosotros tenemos, especialmente en lugares públicos, tenemos que tener el derecho de manifestarnos todos. Si ellos creen que eso es una censura, no. Si ellos arriendan un lugar, es propiedad privada, claro, no podemos entrar en propiedad privada y hacer lo que queremos. Pero en lugar público, sí. Claro, es que me da la idea a mí que hay mucha gente que entiende esto del Estado laico y que hay que separar completamente lo que es la religión del Estado, y por eso también no se pueden hacer manifestaciones públicas No, de lo que uno no, cree, para nada. porque podría ofender a la persona que no cree en eso. No importa. Nosotros tenemos derecho de hacer algo. Si está ofendido por lo que decimos, es lástima. Si está ofendido porque nosotros estamos esperando en ellos, es otra cosa. No estoy diciendo que no podemos hacer revoluciones en contra del Estado. Estoy diciendo que en nuestro conducto normal no podemos agresar o ser agresores en contra de otra persona. Pero la agresión no es por hablar en el público. Eso no es una agresión. Eso es algo ridículo. Necesitamos tener ideas presentadas. Todos tienen derecho de opinar en una sociedad libre. Y si no quiero escuchar, yo tengo derecho también de salir y no estar presente allá. Ese es mi derecho también. No estoy obligado a escuchar a esa persona. Sí. Ya. Gracias. Ya Okay. respondí a la pregunta. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar ahora. Gracias por escuchar la sesión de preguntas de políticas públicas, teología de políticas públicas, 4 de noviembre 2018. Hasta luego.